Buenas tardes. Queríamos hablar hoy de altas capacidades con Darío García del Real Artero, que él es diagnosticado de altas capacidades y tuvo un proceso de aceleración en primero de la ESO y además ha ganado el premio extraordinario de bachillerato en la región de Murcia. Nos gustaría que nos contara un poco su día a día y cómo vivió esa aceleración y el cambio de curso. A ver, Darío, cuéntanos un poco cómo fue cuando te empezaron a diagnosticar o cuando te notabas tú que eras distinto a estar en clase, ¿no? ¿Cómo era? Pues sobre todo fue al principio en primaria cuando empezábamos con los típicos problemas de cálculo mental y cosas así, que se me daba bastante bien y podía hacer los cálculos normalmente rápido, pero yo creo que sobre todo fue a la hora de leer porque teníamos una especie de concurso de lectura de grandes lectores y yo pues me leía muchísimos libros y me gustaba mucho y comparado con el resto pues por decirlo de alguna manera pues leía más rápido y más libros, por decirlo de alguna manera, y siempre me ha gustado leer. Y al principio a mí me gustaría un poco que nos contaras cómo llevaste el ser distinto. ¿O tenías problemas en clase de socialización o no? ¿O tú estabas bien adaptado? Pues al principio en mi primer curso estaba bastante bien adaptado. Sí que es verdad pues que te llevas mejor con algunos compañeros que con otros, pero por lo general o sea, sí tenía bastantes amigos en los primeros cursos y tal, y no, al final no había tanta diferencia, o sea, no me sentía, digamos, distinto, por decirlo de alguna manera. O sea, lo que eran las asignaturas sí, pero tampoco los compañeros también, o sea, no me lo hacían notar, por decirlo de alguna manera, era uno más, por decirlo de alguna manera, sí. Y luego otra duda que tenemos muchos padres a veces es los profesores, cómo te tratan, ¿no? O sea, si tú notaste como que te hacían caso o en clase como que no daban abasto y no te atendían, porque a veces los padres tenemos miedo que nos digan, pues él puede ir solo, ¿no? O sea, no necesitan Mm, apoyo porque son alumnos que son muy capaces, ¿no? Entonces me gustaría un poco eso, que nos contaras tu experiencia con los profesores que has tenido en el colegio, ¿no? Un poquito. Pues yo los profesores siempre me han tratado muy bien, muchas veces me decían que si terminaba los ejercicios pues que podía leer o mientras no molestara pues que podía realmente pues hacer lo que me apeteciera en ese momento por decirlo de alguna manera, pero siempre pues actividades, podía hacer más actividades, podía leer un libro, podía preguntarle otras cosas extra al profesor y pues siempre me intentaban ayudar pues en la medida en que podían para pues darme actividades que fueran un poco más complicadas o por plantearme ejercicios distintos, ese tipo de cosas. Y entonces luego llega cuando en primero de la ESO te hacen la aceleración y te cambian de curso. Entonces cuando tú llegas al aula, que realmente son o sea, son alumnos que conoces del colegio pero no son los de tu clase, ahí qué retos te presentaste, ¿no? ¿O te costó más a nivel académico el ponerte al nivel que tenían esos alumnos que eran un curso superiores a ti? Pues yo creo que un poco de las dos. Al principio tenías eran como, me imagino yo, como cambiarte de un colegio nuevo, son todo gente que no conoces y pues al principio pues seguía hablando con mis antiguos compañeros, pero vino también el COVID y pues eso yo creo que en cierta medida me ayudó también a, digamos, a conectar también con los compañeros que tenía porque ya eran, digamos, los únicos que veía en las clases eran ellos y con los únicos con los que hablaba, etcétera. Y en cuanto a lo académico, pues sí que yo lo noté que tuve que esforzarme más que en los cursos anteriores, pero tampoco, o sea, lo noté sobre todo en el primer trimestre, a partir del segundo trimestre ya es como te pones al ritmo de la clase y empiezas ya pues, es como subir de un curso normal, lo que pasa es que te das cuenta que ese siguiente curso pues es como más complicado que el anterior. Y como no sabes realmente lo que te estás perdiendo, tampoco sabes valorar muy bien si era muy difícil o no era muy difícil. Pero tuviste, por ejemplo, alguna laguna de decir, esto tenía que haberlo dado o esto es imposible, o necesitaste apoyo de un profesor extraescolar o alguna cosa en alguna asignatura en concreto, o todas fuiste llevándolo solo. Pues sí que es verdad que con algunas asignaturas el verano anterior, antes de empezar el nuevo curso, digamos, el salto de curso, fue
tuve que prepararme un poco, sobre todo pues las asignaturas un poco más prácticas que se construyen sobre lo anterior, tipo matemáticas o química, pero por lo general con las clases era suficiente porque siempre en los colegios lo hacen que los primeros trimestres son como de repaso, entonces para el resto de alumnos a lo mejor puede ser repaso, para ti puede ser a lo mejor algo un poco más nuevo, pero al final es ponerte, digamos, al ritmo que está dando el curso y pues aprender lo que te están diciendo nuevo, y algunas cosas que para los otros son repaso, para ti son nuevas, pero al final es aprender nuevas cosas. Eso es verdad. Y luego, por ejemplo, otra pregunta es cuando tú llegas a la EBAU, que dices, bueno, he llegado un año antes o llego a la universidad, llego un año antes, entonces como que soy más pequeño porque todos tienen 18 años y tú tienes 17. Entonces, esa aceleración que tienes en primero de la ESO, a lo largo del periodo escolar y ahora en la universidad, ¿lo ves como una ventaja? ¿Tú recomendarías eso o lo ves como un inconveniente? O sea, ¿qué experiencia tienes? Al principio puede parecer un poco bastante desafío el tener un año siempre menos que el resto, pero yo creo que a la larga y también a corto plazo merece la pena, porque es un año que realmente puedes, digamos, realmente hacer cosas que, digamos, que te entretienen, que realmente te lo pasas bien, y puedes, al mismo tiempo tienes un año más por si por lo que fuera pues quieres cambiar de carrera o no tienes claro, siempre es un año extra que tienes que te sirve además para hacer voluntariados o actividades extra, y es un año que al final pues se agradece, y cuando al final lo que quieres hacer cuando estás en bachillerato es quieres salir del colegio para estudiar cosas que te gustan. Entonces si puedes salir un año antes mejor. Sí. Aquí, o sea, me gustaría daros las gracias a todo el mundo que nos está acompañando en el directo, y también si alguien quiere hacer algún comentario o preguntarle algo a Darío, pues que sepa que estamos aquí y abiertos a contestar. Que podemos leer los comentarios y nos los decís. Y ya, también me gustaría, o sea, ya has llegado a la universidad y o sea, aparte, ¿has notado mucho cambio? De decir, ahora estoy disfrutando realmente lo que puedo estudiar o lo que me gusta. O sea, ¿qué diferencias notas con el colegio, ¿no? Pues dos diferencias clave, diría yo, son primero que la mayoría de asignaturas son cosas que realmente te gustan, son de tu rama que hayas elegido, y eso se nota. Las clases no estás mirando el reloj, son entretenidas, aprendes mucho, y eso cuando estás aprendiendo, estás en una clase de algo que te gusta, se te queda todo mucho mejor en el cerebro. Y la segunda cosa es que pues sí, hay que ir un poco más al día en la universidad porque tienes más libertad, entonces tienes que ir más al día en las clases, que no pasen semanas sin que no sepas qué has hecho en la clase, ese tipo de cosas. Mientras que en el colegio es un poco más, tienes exámenes cada 2 semanas y entonces pues eso te obliga a ir al día. En la universidad tienes que ir más por tu cuenta, preparándote todo para ir al examen bien. Sí, eso es cierto. Y a mí me gustaría un poco también que nos contaras de tus aficiones, o sea, aparte de qué es lo que te gusta realmente, o sea, dónde dirías, yo soy feliz estudiando esto o en este tema, ¿no? Que nos contabas un poquito. ¿Qué proyectos tienes? Pues ¿no? A mí me gusta... O sea, ¿qué estás haciendo ahora? Porque eso no lo hemos dicho en el directo, ¿no? Ahora mismo pues estoy en primer semestre, primer año de ingeniería, y pues me gusta bastante la energía nuclear, todo lo que tiene que ver con energía nuclear, aunque también otro tipo de energías renovables, investigar en esos temas, pues qué se está haciendo, qué nuevos métodos hay, aprender de todo ese mundo de ciencia, de ingeniería aplicada al mundo de la energía, de redes eléctricas. Y luego ya pues como hobbies pues me gusta bastante el ajedrez, practico de vez en cuando, y ayuda pues a mantener activo el cerebro, y también pues programar un poco, porque hoy en día pues programar es una habilidad que los ingenieros pues les hace falta, y lo encuentro como una tarea bastante divertida porque te ayuda a aprender herramientas que luego puedes utilizar en el día a día. Y no nos ha dicho en qué universidad está, dónde estás ahora mismo. A ver, cuéntanos un poco. Pues ahora mismo estoy estudiando en una universidad, una politécnica en Alemania, en el estado de Sajonia, al noreste. Y es una universidad pequeñita, pero hemos hecho muchas prácticas experimentos de laboratorio en física y química que a mí me han gustado bastante, porque realmente te permiten pasar lo que ves en la clase teórica, realmente lo haces tú en el experimento, y
experimentos, por ejemplo, recientemente hice un experimento por el que una persona recibió el premio Nobel por diseñar ese experimento, por decirlo de alguna manera. Pues la posibilidad de hacer ese tipo de experimentos y, digamos, pues aprender a través de los propios datos que consigues tú de los experimentos y en química las sustancias que utilizas y cómo reaccionan, no solo decir en un papel que eso pasa así, sino que verlo de verdad, pues ayuda mucho y es bastante divertido, la verdad. Qué bien. Y el estudiar, por ejemplo, en otro país, o sea, porque estás diciendo, estás bien en Alemania, como si fuera aquí al lado. Nosotros ahora mismo él es de Murcia, entonces es el estudiar en otro idioma, la comprensión, ¿cómo lo vas llevando? O sea, ¿cómo te...? Pues es otro idioma, es complicado en el sentido de que no es tu idioma materno, entonces muchas cosas pues no... Al final las acabas aprendiendo directamente en ese idioma y si alguien de, por ejemplo, de España te pregunta cómo se dice eso en español, pues no sabes decírselo. Te falta vocabulario ahí. Pero las clases lo bueno es que no necesitas, digamos, entenderlo todas las palabras exactas, sino que necesitas entender qué es lo que te quiere decir el profesor. Y como en el sentido de que lo bueno de que es ingeniería es que es bastante científico y tienes, por ejemplo, matemáticas y asignaturas como física, pues no son, digamos, tanto choque, digamos, de idioma, porque las sumar se hace igual en todo el mundo, por decirlo así. Ya, que tiene un lenguaje universal. Yo tenía un profesor de mates que se puso enfermo de inglés y nos hacía los problemas en matemáticas. Y le encantaba tanto las matemáticas que se te ponía a hacer frases solo con fórmulas. Le decía, los matemáticos se pueden comunicar independientemente del país, tiene su propio lenguaje. Era muy chulo, sí. Y me gustaría un poquito ya, para ir terminando, que nos contaras, o sea, ¿qué te gustaría hacer en un futuro con tu... Ahora estás en la carrera, pero luego, ¿dónde quieres llegar? ¿O qué sueños tienes, no? De decir, ¿dónde quiero hacer que la sociedad se beneficie de esta capacidad que yo tengo, ¿no? De esa capacidad distinta. A ver, ¿qué te gustaría hacer? Principalmente me gustaría, cuando termine la carrera, pues seguir avanzando y conociendo más la energía nuclear para, pues, por dos campos. Pues el primero es las actuales centrales nucleares mejorarlas para que sean más baratas, sean menos peligrosas y puedan realmente producir energía en todos los lugares del mundo, porque el acceso a la electricidad es uno de los pilares, digamos, del desarrollo, con el que se mide el desarrollo de una sociedad, y realmente con acceso a electricidad, pues muchas de las necesidades siguientes, como falta de agua, falta de servicios públicos, se pueden suplir. O sea, la energía sirve de base para eso. Y el otro campo pues es la fusión nuclear, que es un campo que se lleva investigando los últimos 30 años, que es para desarrollar pues energía limpia, que sea completamente limpia, que no sea radiactiva y que realmente pues pueda ser utilizada pues en cualquier lugar del mundo, porque realmente los combustibles son agua y tritio, que es una especie de isótopo relativamente fácil de conseguir. Entonces, que sea una energía accesible para todos y que también pues, pueda servir de base también para exploraciones espaciales. La verdad es que se pone a hablar y nos deja así, que no tenemos conocimientos del tema. Pero otra cosa que nos gustaría, o sea, la gente que, por ejemplo, que está tan reacia a la energía nuclear, que a ti te apasiona tanto, es como que choca de entrada con lo socialmente aceptable ahora mismo. Ecológicamente está denostada la energía nuclear. Entonces, ¿qué le dirías tú a la gente que está en contra o que quiere cerrar todas las energías, o sea, todas las centrales, ¿no? Pues, a ver, es un tema delicado, sí. Un poco delicado, pero sí, la energía nuclear se ha dicho ya en varios foros internacionales, es imprescindible para un sistema de energía que quiere ser estable, porque, por ejemplo, en la sociedad de ahora queremos electricidad, digamos, a las 24 horas del día, porque por la noche para las iluminaciones, para las calefacciones de las casas, y por el día para el transporte, si pasamos a la movilidad eléctrica, para todo, digamos, toda la energía que utilizamos, necesitamos una fuente constante, y las renovables actualmente no proporcionan una fuente constante de energía debido a que dependen en gran medida del tiempo. Y actualmente esa fuente estable la están dando pues el carbón, el gas, porque no hay otra medida mejor. Entonces lo que a mí me gustaría es desarrollar pues la energía nuclear para que sea, digamos, esa alternativa al carbón, al gas, que realmente sea segura y que no haya ningún problema para el medio ambiente. Pues estaría genial.
Y nos gusta, o sea, ya como este perfil está dedicado generalmente a madres, nos gustaría que nos dijeras, o sea, si tú a tener una madre que empieza a tener un niño pues en primaria y empieza a destacar un poco, pero tiene miedo a decir, pues yo no quiero que sea diferente o tiene miedo a que sea un rechazo, ¿no? Que hay veces que como que te hacen bullying si eres distinto a la media. Entonces, ¿qué ventajas dirías a tu madre? Bueno, de tener altas capacidades, ¿no? O sea, que no lo vean como un problema o un reto negativo o no saben qué hacer. O sea, ¿qué dirías? Pues yo creo que tengo muchísima suerte de tener la cabeza que tengo porque, ¿no? Más o menos es esa idea. O sea, ¿qué le dirías a una madre que tiene a su hijo con altas capacidades y es pequeño? Pues yo diría que lo primero es verlo como un don, porque es algo que no todo el mundo tiene, y entonces es algo en lo que ese niño puede ayudar a la sociedad pues, a través de esas altas capacidades. Y mi consejo personal, como desde el punto de vista del niño, es que digamos que no, que le dé al niño, en el sentido de le dé información o le dé actividades que realmente, digamos, entretengan su cerebro y que evite que el niño se aburra, porque eso suele causar muchos problemas de depresión y demás, porque no se siente que pues a lo mejor es más listo que el resto, pero que no puede utilizar sus capacidades porque va a destacar mucho, que eso no es un problema, que cada uno destaca con sus talentos personales, y que si ese es su talento personal, pues que lo tiene que desarrollar, porque a mí me decía mi madre que el cerebro también es un músculo que hay que utilizar y desarrollar. Claro, lo que pasa es que siempre se ve más fácil. Si juega bien al fútbol, ¡ay, qué bien juega al fútbol! ¿No? Eso, que juegue más, pero... Pero si le gusta leer, pues eso al final es una cosa muy buena, porque va a aprender muchísimo. Si le gusta pues hacer cosas con las manos, de arte, pues también es bueno porque desarrolla su creatividad. Entonces lo importante es que realmente el niño pueda hacer realmente lo que le gusta, lo que le pide su cerebro, por decirlo de alguna manera, porque eso es realmente con lo que el niño realmente va a darse cuenta de, pues yo soy así, y se va a empezar a aceptar a sí mismo, porque el problema es que si lo intentas, digamos, rechazar, ocultar, al final el niño, él sabe que es así de una manera específica, y entonces rechazarlo, ocultarlo, al final pues no sirve. O sea, al final se va a ir sintiendo diferente, cada vez más diferente del resto, y no va a conseguir integrarse, y entonces lo que necesita es simplemente pues una conversación con la madre, que la madre le explique básicamente pues un poco qué es altas capacidades. El diagnóstico también ayuda bastante para darte cuenta de realmente, pues vale, esto se me da bien, por lo tanto pues voy a intentar mejorar en aquellas cosas que no se me da tan bien, porque todo no se da bien. Entonces yo, por ejemplo, la creatividad pues no es una de mis fuertes, creatividad artística, entonces pues es una de esas cosas que si las sabes es bueno, porque ya sabes en qué tienes que decir, pues bueno, aquí tengo que trabajar un poquito más, aquí tengo que trabajar un poquito más, aquí tengo que tener cuidado de no relajarme mucho, porque eso también pasa, que cuando crees que te va todo muy bien, te empiezas a relajar y luego entras en cuesta abajo, y ya es como pierdes el ritmo del estudio y todo, porque has empezado muy bien un curso, pero como te has relajado y te has, digamos, desconectado, eso también daña bastante. Ya, eso sí que es verdad, ¿eh? Que hay veces que como no le supone un esfuerzo al principio, pues no generas el hábito del esfuerzo y del trabajo, ¿no? O sea que te viene todo hecho, sale fácil, y cuando tienes que trabajar un poquito no llegas porque no lo haces. Pues sí, muchísimas gracias. La verdad es que, nada, yo quería agradecerle a Darío y una última cosa es, por ejemplo, cuando tú tienes más amigos que tengan altas capacidades o que los tengas diagnosticados o no. Pues que... O sea, porque hay gente que dice, yo creo que es mejor que se relacione con gente que un club de genios, o bueno, así como suena, pero... Sí. O es mejor, tú tienes amigos de todo, ¿con quién estás más cómodo, no? Hablando. A ver, yo sinceramente no conozco a más gente que haya sido diagnosticada de altas capacidades, pero sí que conozco a gente que yo creo que si le hicieran un diagnóstico saldría altas capacidades. Y sinceramente yo no tengo problema, porque es algo que forma parte de la personalidad. Entonces, si no, yo no tengo por qué, digamos,
o sea, no tengo por qué relacionarme solo con un club de genios, por decirlo de alguna manera, porque soy capaz de hablar con todo el mundo y en el sentido de que a mí me gusta hablar con la gente de lo que a la gente le gusta, entonces no me voy a poner a hablar de lo que a mí me gusta si a la otra persona o no me va a entender o no le gusta porque no es una conversación. Entonces, al final lo que quieres es pues formar un grupo de amigos en los que tengas intereses comunes, que no tienen por qué tener que ver con lo académico, o sí, entonces ya eso depende. Pero lo importante es siempre pues hablar con todo el mundo y en tu grupo de amigos pues un poco de todo. Claro. No, y además es verdad que todo el mundo te puede aportar y de todo el mundo puedes aprender alguna cosa, o sea que... Pues bueno, yo creo que hasta aquí ha sido nuestra aportación hoy a la visibilidad de altas capacidades y me gustaría eso, pues que si os ha gustado el directo lo compartáis con más gente y nada, aquí nos dice muy buena reflexión, ¿no? Porque las altas capacidades, saber que eres altas capacidades para conocerte mejor, ¿no? O sea que tienes razón tu idea. Y quería dar las gracias a todo el mundo de eso que se ha unido. Y me gustaría que si compartís el directo a lo largo de esta semana, pues hacer un sorteo de una sesión de terapia regresiva para vosotros o para una persona que queráis regalársela, de las que hago yo para tratar las emociones en personas de altas capacidades. Que trabajamos el inconsciente y entonces a lo mejor os puede ayudar a aprender a regularos y a conoceros mejor. Y mil gracias por vuestra atención.